Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. El acta de la sesión anterior, por favor. Vista la pandemia mundial por COVID-19 y el necesario aislamiento social requerido, la Asamblea Nacional llevó a cabo su sesión ordinaria en línea, en cumplimiento del establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y según lo previsto en el artículo 13, numeral cuarto del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Se procedió a convocar y celebrar la sesión del periodo 2020-2021 para el martes 5 de octubre del 2021 de manera remota. Previo anuncio por Secretaría de la existencia del quórum reglamentario, el presidente Juan Guaidó declaró abierta la sesión a las 10:30 am, con la asistencia del primer vicepresidente Juan Pablo Guanipa, del segundo vicepresidente Carlos Eduardo Berrizbeitia y el secretario Wilfredo José Febres Peñalver, estando presentes los diputados y diputadas que se indican en lista anexa. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura del acta de la sesión ordinaria el día 28 de septiembre del 2021, sometida a consideración de los diputados y diputadas, resultó aprobada. Punto de información: apagones y las constantes fallas eléctricas en el país. La presidencia le concedió el derecho de palabra a la diputada Nora Bracho, quien manifestó que los venezolanos no deben acostumbrarse a los apagones, fluctuaciones y fallas eléctricas que suceden constantemente en el país. Hay que seguir denunciando y señalando a los únicos culpables de este desastre en que han convertido el sistema eléctrico nacional, el régimen y sus colaboradores. Abro comillas: Venezuela ha sufrido una vez más los embates de la ineptitud y consecuencia de la corrupción y la falta de atención de este régimen al sector eléctrico. Los bajones, los parpadeos eléctricos, las horas y horas sin electricidad, dejando a la familia venezolana sin servicio eléctrico. Esta es la muestra de que un régimen indolente que no le importa ni le interesa solucionar esta situación tan delicada, puntualizó la diputada Bracho. Recordó que durante estos años del régimen y estos últimos meses se ha hablado mucho de este tema. Los diputados de esta Asamblea Nacional Legítima y la oposición en general han alertado del sufrimiento que viven los hogares venezolanos, que enfrentan daños a sus artefactos eléctricos, descomposición de los alimentos por falta de refrigeración, cierre del sector comercial e industrial, mermando la productividad y trabajo de los venezolanos. Abro comillas: ni hablar de la terrible tragedia que se vive en los hospitales. Hay palabras que por ser sabidas se callan y por calladas se olvidan. Por eso tenemos que recordar que toda esta tragedia tiene un responsable, comenzando por Hugo Chávez, así como Nicolás Maduro, sus inexpertos y corruptos ministros de energía eléctrica, gobernadores amenazantes como Omar Prieto en el Zulia, han anunciado resolver el problema y se escudan en su ineficiencia diciendo que todo es sabotaje por parte de terceros, o mano peluda, un rabipelado o una iguana, cierra comillas, indicó la diputada Bracho. Destacó que el estado Zulia, entidad que representa, es uno de esos estados que ha llevado la carga de este sufrimiento, siendo la cola del sistema eléctrico nacional, un estado petrolero, el primero en tener el tendido eléctrico comercial. Abro comillas: hoy no es ni la sombra de lo que fue más de una década. Ha pasado 12 años de la declaratoria de la emergencia eléctrica decretada por Hugo Chávez y hoy seguimos igual, sin que tenga algún tipo de mejoría. Muy por el contrario, cada día estamos peor. Es la decadencia de un régimen que destruyó las instituciones, que politizaron todos los sectores dejándolos en manos de inexpertos, cierra comillas. Afirmó que perdieron más de 100.000 millones de dólares que posiblemente fueron a parar a los bolsillos de los corruptos, que eran destinados para restituir el servicio eléctrico nacional. No se realizó el mantenimiento preventivo, correctivo, acabaron con la descentralización del servicio, la desprofesionalización del sector, contribuyendo así a su deterioro. Reiteró que esta Asamblea Nacional no se ha quedado solamente en las críticas ni en la inercia. Cuentan con el Plan País,
que tiene las herramientas para recuperar el sector eléctrico, para implementar las distintas etapas y las grandes empresas que puedan prestar el apoyo a la recuperación del SEN, Servicio Eléctrico Nacional, una vez que se rescate la democracia. Abro comillas. No solo son repuestos, es el personal calificado, la profesionalización, aumentar la generación térmica y culminar los proyectos hidroeléctricos que estaban iniciados para que la oferta de megavatios se mantenga por encima de la demanda nacional. Es la despolitización del sector eléctrico, la reinstitucionalización de empresas públicas, como por ejemplo Corpoelec, es ser intolerantes a la corrupción, cierra comillas. Agregó que los ciudadanos verán la reconstrucción del sector eléctrico, el mantenimiento correctivo, preventivo, que los recursos del Estado estarán reflejados en un servicio de calidad permanente, constante y eficiente. Lograr la descentralización del servicio, que tengamos nuevamente en el ENELCO, en el BEN, en el VAR, organismos que respondan directamente a los ciudadanos en los estados y la capacidad de solucionar. Hoy Venezuela está a oscuras, pero no perdamos la esperanza de que pronto amanecerá. Venezuela vale la pena, los venezolanos merecemos vivir distinto y exigimos nuestro derecho de hacerlo. Sigamos en este empeño. Dios bendiga a Venezuela, cierra comillas. Terminó la diputada Bracho. Fallecen pacientes del COVID-19 por fuga de oxígeno en el estado de Aragua. La presidencia le concedió el derecho de palabra al diputado José Trujillo, quien narró que extraoficialmente fallecieron más de 10 pacientes que se encontraban recluidos en el área COVID-19 por fallas en el servicio de oxígeno en el hospital Dr. José María Carabaño Tosta, adscrito al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de la ciudad de Maracay, estado de Aragua, este 30 de septiembre. Señaló que el evento ocurrió en horas del mediodía, pero hasta ahora no se cuenta con información por parte de las autoridades del recinto hospitalario, de algún organismo regional o nacional. Indicó que se presentó la falla en el sistema de oxígeno y se dieron cuenta de lo ocurrido porque los pacientes comenzaron a desaturarse. Abro comillas, hubo una explosión donde se encontraba el oxígeno comprometiendo a varios pacientes que estaban en la sala COVID-19. Estos empezaron a fallecer, algunos de ellos se encontraban en malas condiciones, pero la mayoría manejaba una saturación por encima de los 95. Resaltó. Reiteró que no se tiene mayor información por parte de las autoridades sanitarias e incluso del director del hospital, doctor José María Carabaño Tosta, que a su juicio es el responsable absoluto. La presidencia ordenó a la Secretaría de dar lectura a la propuesta de orden del día. Primero, debate sobre las consecuencias negativas en la economía y la seguridad ciudadana de los venezolanos que trajo el cierre de la frontera con Colombia. Segundo, debate sobre el nuevo precio de la gasolina impuesto por el régimen usurpador de Nicolás Maduro y su incidencia en el deteriorado salario de los venezolanos. La presidencia sometió a consideración de los diputados y diputadas el orden del día, el cual quedó aprobado. La presidencia ordenó a la Secretaría dar lectura del primer punto del orden del día. Primero, debate sobre las consecuencias negativas en la economía y la seguridad ciudadana de los venezolanos que trajo el cierre de la frontera con Colombia. La presidencia concedió el derecho de palabra a la diputada Karin Vera, quien recordó que a partir del cierre unilateral de la frontera se han cometido las peores aberraciones de violaciones de derechos humanos a venezolanos y colombianos residentes y expulsados por la dictadura, cierra comillas. Además, enfatizó que por esta acción de la dictadura, los ciudadanos deben transitar por las trochas donde han sido violentados, vejados y multados por la guerrilla y las Fuerzas Armadas de Venezuela que operan en la zona. Enfatizó el decaimiento del sector comercial y productivo binacional, el cierre de las aduanas, lo cual ocasiona la ruina de los comercios que están en la frontera. Por el contrario, denunció que unos pocos empresarios, encabezados por Freddy Bernal, se embolsillan grandes cantidades de dinero solo por permitir el paso del contrabando de mercancías. Cierra comillas.
Para continuar el debate, la presidencia concedió el derecho de palabra a los diputados William Dávila, Lawrence Castro y la diputada Gaby Arellano, quien cerró el debate. La presidencia ordenó a la Secretaría dar lectura al segundo punto del orden del día. Segundo, debate sobre el nuevo precio de la gasolina impuesto por el régimen usurpador de Nicolás Maduro y su incidencia en el deteriorado salario de los venezolanos. La presidencia concedió el derecho de palabra a la diputada al diputado Gilmar Márquez, quien calificó de desfasadas las medidas económicas del régimen de Maduro, que no producen ningún resultado positivo para el país. Por el contrario, lo conduce hacia una mayor hiperinflación y más pobreza para los venezolanos, como es el caso de la reconversión monetaria. Abro comillas, la aplicación de las últimas medidas económicas, como la reconversión monetaria, es para tratar de disfrazar o disimular una hiperinflación desbocada, producto de la corrupción, del deterioro del aparato productivo, la destrucción de PDVSA, la empresa que generaba recursos por excelencia para el Tesoro Nacional. Vemos que produce un fuerte impacto en la economía y un incremento en los precios del combustible. Cierra comillas. Explicó que con la reconversión monetaria que entró en vigencia el pasado viernes, 1 de octubre, el precio de la gasolina subsidiada sufrió un aumento de 100%, de 0,005 a 0,01 bolívar, es decir, de 5.000 a 10.000 bolívares de la anterior expresión monetaria. Abro comillas, este aumento del combustible va a incidir en el ya deteriorado salario de los venezolanos, que no pueden mantener a sus familiares ante una economía totalmente descontrolada. La mayoría de los empleados públicos, por ejemplo, deben sueldos equivalentes a 4 y 5 dólares, que no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas. Cierra comillas. Urge un gobierno centrado que pueda permitir a los venezolanos devengar salarios dignos, contar con un sistema de salud y servicios públicos que funcionen, tener verdadera calidad de vida. Abro comillas, es por eso que nos mantenemos firmes con la esperanza que a través del Acuerdo de Salvación Nacional los venezolanos podamos retomar el hilo democrático y reinstitucionalizar el país, aplicar las medidas económicas justas y necesarias para sacar a ese 90% de los venezolanos que hoy se encuentran en la pobreza. Cierra comillas. Para continuar el debate, la presidencia concedió el derecho de palabra a la diputada Deyalixa Aray, quien cerró el debate. Agotada la materia, la presidencia levantó la sesión. Por ser este acto un registro sucinto de lo acontecido en Cámara, se ordena anexar a la misma la intervención de todos los diputados que participaron en la sesión, así como las propuestas aprobadas y rechazadas en el curso del debate. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. En consideración, la lectura del acta leída por secretaría. Gracias, se considera aprobado. Cuenta, secretario. Único. Comunicación suscrita por el presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional, diputado Juan Guaidó, a los fines de informar la designación del diputado Sergio Vergara como vicepresidente de la Comisión Permanente de Política Interior, en sustitución del diputado Luis Estefanelli. Lectura. Ciudadano Wilfredo José Febres Peñalver, secretario de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, presente. Reciba un cordial saludo. Me dirijo a usted en virtud de las facultades que me son conferidas a través del artículo 27, numeral 11 del Reglamento de Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, a fin de informar la designación del diputado Sergio Vergara como vicepresidente de la Comisión Permanente de Política Interior, en sustitución del diputado Luis Estefanelli. En este sentido, sírvase notificar al precitado diputado su designación, sin otro particular al cual hacer referencia, queda de usted atentamente Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional,
presidente encargado de la República Bolivariana y todo ciudadano presidente. Secretario, de lectura, por favor. No, antes de la propuesta de orden del día tenemos un punto de información que estará a cargo del diputado Omar González. Adelante, diputado. Muchas gracias, señor presidente, colegas diputados. He solicitado en nombre de la fracción parlamentaria 16 de julio un punto de información para poner al corriente de esta Cámara y del país nacional el criminal desmantelamiento que la llamada mafia de la chatarra está cometiendo en el país. La mafia de la chatarra descuartiza lo que queda de PDVSA, de las empresas básicas de Guayana, de los inconclusos ferrocarriles, puentes y otros depósitos, e incluso hasta las fragatas de la Armada para venderlos como chatarra. La avaricia reinante en la usurpación los ha llevado a aniquilar incluso los equipos militares para comercializarlos en el mercado negro. Aquí nada ni nadie se salva. La caída y mesa limpia que están haciendo no tiene igual en la historia de Venezuela. Están acabando con todo, lo cual puede ser evidencia que se sienten que están en sus últimos días y quieren aprovechar para raspar la olla. Como sigan así, los efectivos de la Armada venezolana tendrán que surcar los mares en piragua porque los carroñeros del hierro están acabando con todo. Hace pocos días descuartizaron la fragata Almirante García, que fue comprada por Venezuela en el año 1982, luego de acabar con todo el material ferroso de petróleos de Venezuela y de arrasar con otras empresas del Estado. Ahora los jerarcas de la usurpación están volteando su mirada al alicaído equipamiento militar de las Fuerzas Armadas Nacionales. El proceso de desmantelamiento de equipos y plantas ha ocurrido en las siderúrgicas y en la industria petrolera estatal, pero también en obras de construcción abandonadas y en depósitos públicos, así como también en depósitos privados, lo que viene a empeorar la operatividad de las empresas y la calidad de la infraestructura del país. El régimen de Maduro, señor presidente, colegas diputados, ha emitido varias decisiones para obtener el control total de la recolección y de la exportación de los materiales ferrosos. Desde el año 2018 se emitieron decretos en el cual se califica a estos productos como de carácter estratégico. Sí, la chatarra es un carácter estratégico para el régimen de Nicolás Maduro. También se obliga a que toda chatarra que se produzca en el país se le venda exclusivamente al régimen. Así, desde hace 3 años, los puertos venezolanos se han venido convirtiendo en depósitos de chatarra. En sus instalaciones se pueden observar montañas inmensas de desechos de hierro y de aluminio, donde alguna vez se exportaron productos petroquímicos, petroleros y hasta vehículos, ahora salen picados en pedazos como carros robados los recursos y activos de un país con un parque industrial que produce poco debido a una recesión que lleva más de 20 años. Uno de los casos de este desmantelamiento de plantas se evidencia en las empresas de acero y de aluminio, ordenando por las juntas directivas bajo el régimen de que muchos de estos equipos están obsoletos. Y vemos cómo cargan gandolas con pailas, plantas, incluso con equipos en perfecto estado, incluso nuevos, válvulas, oleoductos, gasductos, planchones del inconcluso puente sobre el río Orinoco entre Caicara y Cabruta, mientras que la chatarra, una de las principales materias primas para este sector, es exportada en grandes cantidades de todo ese material que recopilan de manera ilegal. En el año 2020, en plena pandemia, se desmontaron las líneas de aluminio del Caroní, de la empresa Alcasa, las cuales tenían una capacidad de producción de más de 170.000 toneladas anuales. Esto ha generado para los chatarreros, los carroñeros del hierro, más de 20.000 toneladas de chatarra. En el año que está en curso, en este 2021, le tocó el turno a otras 2 empresas, Acidoria Benalún, la potestad vía decreto del régimen en el negocio del material ferroso,
dio pie para que funcionarios inescrupulosos se presentaran en los depósitos de estas empresas para llevarse cualquier material metálico como parte de pago por impuestos ambientales, según dijeron ellos mismos. Obras en construcción que han quedado abandonadas, como por ejemplo el tren Tinaco-Anaco en el estado Anzoátegui, así como también el sistema hidráulico de Yacambú en el estado Lara, también está siendo pasto de estos carroñeros del hierro. El puerto de Guanta en el estado Anzoátegui es el puerto por excelencia para sacar esta chatarra. Ahí se observan barcos cargados de toneladas y toneladas de chatarra para formar parte de lo que el régimen ha llamado el motor exportador. Han ocurrido decenas de envíos con destino a China, a la India, a Indonesia, a Panamá, a México, pero principalmente a Turquía, ese socio del régimen de Nicolás Maduro con el cual se han establecido acuerdos para negociar no solo petróleo y oro, sino que ahora también la chatarra con la que quieren terminar de destruir nuestro país. Por eso, señor presidente, colegas diputados, he solicitado este derecho de información a los fines de abrir una investigación exhaustiva que ponga fin a esta manía del régimen de Nicolás Maduro de vender a Venezuela como si fuera una chatarra. Muchas gracias. Muchísimas gracias por el punto de información, diputado Omar González. Secretario, por favor, de lectura a la propuesta de orden del día. Ciudadano presidente, la propuesta del orden del día es la siguiente. Primero, debate sobre la incapacidad de la dictadura para controlar el repunte de la COVID-19 en el país. Segundo, debate sobre la reconversión monetaria, que es un mecanismo de aniquilación del bolívar y reconocimiento tácito de la destrucción de nuestra economía por parte de la dictadura. Tercero, proyecto de acuerdo que declara la emergencia monetaria de carácter de especial vulnerabilidad que sufren los pueblos indígenas venezolanos. Es todo, ciudadano presidente. Adelante, diputado. Señor presidente Juan Guaidó, colegas diputados de la comisión delegada, representantes de los medios de comunicación, pueblo de Venezuela. Tengo que confesar que para mí es muy difícil abordar este tema, pues recientemente perdí por el problema de salud pública del COVID a mi madre y a mi cuñado por esta situación. El año pasado también murió mi hermana contagiada de COVID con patologías de base. Esta es la referencia de miles de familias venezolanas que hoy sufren la calamidad de este grave problema de salud pública. La situación hoy es que nosotros... Ahora sí, disculpe, está en la propuesta de modificación de orden del día. Viene para la diputada Oristela Vázquez. Diputada, por favor. Bueno, buenos días, señor presidente, colegas diputados. Auristela Vázquez, vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo Social. Mi propuesta es para el día de hoy, se está escuchando, perfecto. Para el día de hoy, que por favor, colegas parlamentarios, buenos días, repito, buenos días, señor presidente Juan Guaidó, Junta Directiva, colegas parlamentarios, medio de comunicación, pueblo de Venezuela. Tomo la palabra para solicitar la modificación del orden del día a los fines de incluir en el orden de hoy, como primer punto, la situación de la empresa Monómeros Corombo Venezolana, una propuesta que va a hacer el vicepresidente Juan Pablo Guanipa. Gracias, diputada Vázquez. En consideración. Gracias, señor presidente. Gracias, diputada Vázquez. En consideración la propuesta con la incorporación como punto 4 del orden del día. Lo que tenga a favor. Gracias, diputados y diputadas. Se considera aprobada con la modificación propuesta por la diputada Vázquez como cuarto punto del orden del día. Por favor,
secretario de lectura al primer punto del orden del día. Ciudadano presidente, quedaría como cuarto punto el aprobado en este momento. El primer punto del orden del día sería el siguiente. Primero, debate sobre la incapacidad de la dictadura para controlar el repunte de la COVID-19 en el país. Es todo, ciudadano presidente. Señor presidente Juan Guaidó, colegas diputados de la comisión delegada, representantes de los medios de comunicación, pueblo de Venezuela. Tengo que confesar que para mí es muy difícil abordar este tema, pues recientemente perdí por el problema de salud pública del COVID a mi madre y a mi cuñado por esta situación. El año pasado también murió mi hermana contagiada de COVID con patologías de base. Esta es la referencia de miles de familias venezolanas que hoy sufren la calamidad de este grave problema de salud pública. La situación hoy es que nosotros hemos abordado con toda responsabilidad la situación de habilitar a través del mecanismo COVAX y inclusive abordándolo en la situación de la mesa de diálogo, el problema de la necesidad de acompañar a todos los venezolanos para que tengan garantías de las vacunas y tengan garantías de un tratamiento médico digno. Ya lo ha expresado frente a esta crisis humanitaria compleja la Academia de la Ciencia, la Academia de la Medicina, los colegios médicos, epidemiólogos, gremios de la salud, sindicatos de los trabajadores de la salud, la situación grave que existe en el país frente a la pandemia de COVID y con un país que ya existía una grave crisis humanitaria compleja. La información epidemiológica real ha sido que desde que el régimen está aquí, toda la información que tenemos está desvirtuada con gran opacidad, con discrecionalidad y tenemos que buscar otros caminos para conocer de la realidad en cuanto a la epidemiología, las encuestas y el camino a seguir. Recientemente hubo una publicación de unas encuestas promovidas y realizadas por Marino González, profesor de la Universidad Simón Bolívar, y también el Félix Seijas de Delfos. Uno es representante también de la Academia de la Medicina en Venezuela y en Latinoamérica, y el otro un conocido referente en cuanto a encuestas. Ellos manifiestan que van 21% de vacunados por el COVID en el país. De los no vacunados hay el 66%, con 2 dosis el 21%, con una dosis el 13%. Maduro en los medios de comunicación habla de que existe un 50% de los vacunados en Venezuela y que el 50% tienen 2 dosis. Y la Organización Panamericana de la Salud plantea que solamente existe un 20%. La encuesta Delfos evidencia que existe solamente 16,6% de la población adulta vacunada. Esta situación, por supuesto, se ve más dramática cuando sabemos que solamente en el Distrito Metropolitano de Caracas existen con 2 dosis solamente el 22,8% de los ciudadanos y en el resto del país el 15,8%. Esto evidencia que Venezuela es el país con menos vacunados en toda Latinoamérica. Esta es la irresponsabilidad de un régimen donde la salud pública venezolana no tiene en este momento cabida para ellos. Hasta ahora el régimen solamente reporta 21.336 casos hasta el 10 de octubre.
y plantean que solamente existe 4.617 fallecidos. Quiero decir que sin duda alguna estas cifras están disfrazadas. En consecuencia, quiero decirles, estimados colegas diputados, que debemos seguir presionando ante los organismos internacionales a propósito de esta terrible situación de salud pública. Solo una salida de este régimen inconsciente e indolente dará paso a un cambio real y estructural de la realidad de la salud venezolana. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Figuera. Tiene la palabra la diputada Mildred Carrero. Muy buenos días. Ciudadano presidente encargado Juan Guaidó. Colegas diputados, miembros de la comisión delegada, ciudadanos del Estado Mérida, señores de los medios de comunicación. De las cifras de los fallecidos por COVID-19 en Venezuela. Este 9 de octubre, el régimen de Nicolás Maduro señaló que se reportaron 14 fallecidos y 1.410 casos nuevos de COVID-19. Señaló que solo en Caracas, solo 9 fallecidos, que en Miranda 2 fallecidos, pero la triste realidad es otra. Solo en el Hospital Universitario de los Andes, en la ciudad de Mérida, en un solo día fallecieron 17 pacientes por COVID. Las cifras que informó el régimen se debe a dos cosas que es obvio el manejo del control social. Cuando quieren mantener a los ciudadanos ocupados, aumentan los casos. Cuando les conviene fortalecer el comercio u otras actividades como la venta de la gasolina, bajan los casos. Los casos a que hace referencia el régimen solamente cuentan los fallecidos por COVID a aquellos quienes se realizaron las pruebas y los registraron en el Instituto Nacional de Higiene. Pero la triste realidad es otra. No cuentan en esas estadísticas aquellos fallecidos que no lograron hacerse las pruebas. Otros que no son contabilizados son aquellos pacientes que se hicieron las pruebas en laboratorios privados. Otros pacientes fallecidos que han optado en hospitalizarse en sus propias casas. Es por ello que las estadísticas a que hace referencia el régimen no están fundamentadas en la realidad, sino en una información que ellos tienen en su sala situacional en Miraflores. No están contabilizando la realidad del interior del país. Solo en el municipio Libertador del estado Mérida se están haciendo 70 pruebas diariamente, de las cuales el 27% dan positivas. Estas no se están contabilizando en las estadísticas nacionales. Son muchos los venezolanos que mueren diariamente en sus casas porque no acuden a los centros hospitalarios porque no hay insumos necesarios para atender las emergencias de pacientes COVID. Les ha tocado cubrir los gastos médicos que son costosos y escasos, como lo es el oxígeno y las ampollas retroviral. De acuerdo a su tratamiento, tienen que cubrir esos gastos. Con la venia del presidente, me permito presentar un video que da cuenta de la realidad que vivimos en Venezuela por el COVID-19. Adelante, adelante. Aquí tenemos a una enfermera del ambulatorio que nos pueden verificar, que nos puede dar fe qué es lo que está sucediendo en el ambulatorio Santos Marquina de Tabay del estado Mérida. Sí, bueno, yo soy ahí, la enfermera del ambulatorio de Tabay. El señor me llega esta mañana, yo lo envío para el CDI para que sea valorado, ya que eso para nosotros ya es un COVID. Ahorita me buscan en el ambulatorio, que el señor estará hasta aquí desmayado por la calle Miranda, tirado en los pavimentos, donde es inconsciencia de que este señor esté infectado. Nosotros no podemos hacer nada porque no tenemos ningún tipo de vía de seguridad. Trabajamos con las uñas y no tenemos nada, absolutamente nada, ni siquiera un alcohol para nosotros protegernos. Por eso es la situación que nosotros estamos atendiendo aquí. O sea, que no es un deber ser porque es un ser humano, me duele, de verdad me duele de corazón ver a esta persona así. Entonces, él amerita ser valorado y tomar la muestra para que sea internado o los familiares tomen otras decisiones con él. Como pueden ustedes observar, esta es la realidad que está viviendo Venezuela. Visto la realidad, es todo ciudadano presidente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, querida diputada Mildred. Diputado Ángel Álvarez, tiene la palabra. Ciudadano presidente, miembros de la delegada, medios de comunicación social, ciudadanos venezolanos.
Los venezolanos enfrentamos la tercera ola del COVID en medio de un dramático cuadro. Altos índices de nutrición, la falta de un sistema de salud, tratamiento con costos impagables, falta de oxígeno, un colapso en los servicios públicos, adicional a que los estudios de imágenes para verificar la existencia o no del COVID, en su mayoría debemos pagarlo en instituciones privadas. Resulta un acto inhumano, irresponsable, de improvisación y de contradicción hablar por parte del régimen de adelanto de Navidades. Igualmente se insiste en una medida que a nivel mundial, en países del primer mundo, se han adelantado, como en la medida del semáforo. Nuestro país lamentablemente no posee estadísticas serias. No tenemos la plataforma tecnológica, la estructura. En muchos casos, lamentablemente, nuestros vacunados ni siquiera se le entregó el cartón. Hubo muchos casos donde se le entregaba alguna copia con material improvisado. El COVID ha encontrado resistencia en el país por la mística del personal de salud venezolano y por la solidaridad entre cada uno de nosotros, quienes hemos tenido que recurrir a distintos métodos para cubrir los gastos. Exhortamos a toda la ciudadanía a no bajar la guardia frente a esta pandemia que nos ha llenado de dolor y tristeza. De igual manera, a crear un frente común donde todos los sectores entendamos que se trata de la vida y la salud. En adelante debemos tener un sistema de salud moderno. La salud tiene que ser prioridad. De ahí la necesidad de un viraje político que entienda su vital importancia. Lamentablemente, esta tercera ola encuentra a los venezolanos con un sistema de salud en terapia intensiva. Sigamos adelante, seguimos insistiendo en que el proceso de vacunación tiene que seguir avanzando, se tienen que abrir nuevos puntos y a los venezolanos nuestras bendiciones desde Carabobo y a cuidarse. Muchísimas gracias, diputado Álvarez. Para concluir el debate, el diputado José Trujillo. Buenos días, Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela, colegas miembros de la Junta Directiva, ciudadanos honorables diputados de esta delegada, medios de comunicación, aragüeños, venezolanos. Ciertamente cuando volvemos a tocar el tema de esta pandemia de COVID, que por cierto ya tiene 2 años andando en Venezuela, aunado que ha cabalgado sobre una crisis humanitaria compleja, donde los centros públicos no tienen la posibilidad de manejar dicha pandemia porque carecen de insumos mínimos necesarios para procurar el acto médico. Además de eso, la pandemia tiene 2 maneras de bloquearse. Una es la cuarentena y el otro es el uso de vacunas. Con el uso de vacunas podemos decir que el gobierno fracasó porque no ha tomado la iniciativa de hacer un esquema de vacunación adecuado. Máxime cuando hicimos un convenio en el 2020 entre el gobierno interino, el ministro de Salud y la OPS, donde solicitábamos que ingresaran las vacunas del COVID para solventar la tragedia que estamos viendo los venezolanos y de esa manera parar la morbilidad de esta enfermedad. Sin embargo, el gobierno hizo caso omiso a eso y no permitió el ingreso de las vacunas del COVID, aun cuando le hemos conseguido unos recursos recuperados por parte de los actos de corrupción. Esto trae como consecuencia que en estos momentos nosotros estamos en presencia de la cuarta oleada que acaba de empezar en el mes de septiembre y que calculamos que para noviembre va a tener su pico máximo. Y vemos con tanto horror que el mismo presidente pretende los meses de noviembre y diciembre hacerlo con la modalidad flexible, a conciencia que estamos ante la variante Delta, que tiene una mortalidad excesivamente alta. Y que además de eso, el gobierno pretende que los ciudadanos mantengamos el carnet de la vacunación cuando todo el mundo sabe el fracaso de la vacunación. Y prueba de ello fue lo que pasó con la vacuna de Sputnik, que mucha gente no se ha terminado de vacunar en el esquema porque no habían llegado las vacunas. Todo esto trae consigo un insumo que, aunado a la crisis humanitaria compleja que tuvo en los venezolanos, agrava la mortalidad de esta enfermedad. Y sin embargo, el régimen y los organismos internacionales no hacen nada. Debo recordarle a la OPS que ellos fueron garantes de que iban a permitir el ingreso de la vacuna de COVID y sin embargo se han hecho también de la vista gorda. Es por eso que volvemos a hacer un llamado a los organismos internacionales porque el gobierno no tiene control de la pandemia. Fíjense lo que está ocurriendo en estos momentos, que todos los centros de COVID públicos ya colapsaron y empiezan a colapsar las clínicas privadas. Y para el mes de noviembre será el pico máximo con una variante Delta tan altamente peligrosa.
Es por eso que hacemos definitivamente un llamado ya a los organismos internacionales de OPS y Organización Mundial de la Salud y Naciones Unidas, sobre todo a la comisionada de Derechos Humanos, para que actúe en Venezuela, para salir de este holocausto sanitario en que este régimen nos mantiene a todos cercados y con una alta probabilidad de fallecer. Muchas gracias, ciudadanos diputados de la Asamblea, de la delegada, ciudadanos directivos. Buenas tardes y muchas gracias. Muchísimas gracias, diputado Trujillo, el último orador de este punto. Por favor, secretario de lectura al siguiente punto del orden del día, el número 2. Ciudadano presidente, el segundo punto del orden del día es el siguiente. Debate sobre la reconversión monetaria, que es un mecanismo de aniquilación del bolívar y reconocimiento tácito de la destrucción de nuestra economía por parte de la dictadura. Es todo, ciudadano presidente. Tiene la palabra el diputado Joaquín Aguilar. Ciudadano Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela. Colegas diputados, trujillanos, venezolanos. Ya se implementó la tercera reconversión monetaria en revolución. Ya se le quitaron 6 ceros más al destruido Bolívar. ¿Y en qué mejoró la situación de la gente? En nada. ¿En qué mejoró la economía? En nada. Una reconversión monetaria que no esté acompañada de los ajustes macroeconómicos necesarios para abatir la hiperinflación es solo un vil maquillaje. Y eso fue lo que hizo Maduro. Maquillar, engañar, poner más bonito una cifra que va a seguir devaluándose a pasos agigantados mientras él sigue creando digitalmente bolívares inorgánicos para seguir regalando bonos a través del sistema Patria. Porque eso es lo que está pasando. Maduro y su régimen le regala, entre comillas, una gran cantidad de bonos a los más necesitados para seguir haciendo permanentemente sus malabarismos populistas. Pero lo que no le dice a la gente es que mientras más bonos regala, más hiperinflación genera. Y eso es lo perverso de este sistema madurista. Pues para ellos, la hiperinflación es como una bendición. Les permite seguir adelante con sus políticas de supuestos regalos cuando lo que realmente están haciendo es robándole la riqueza a todo el pueblo de Venezuela. Así que todo aquel que piense que Maduro puede resolver el problema inflacionario no solamente está equivocado, sino que realmente no entiende la naturaleza malévola de este régimen. Para que Venezuela pueda vencer los grandes males que el socialismo del siglo XXI inyectó en su economía, es decir, la hiperinflación, la recesión, la devaluación y la pérdida de la capacidad de compra del venezolano, debemos generar verdaderos cambios estructurales en el modelo económico. Debemos recuperar la producción en Venezuela. Debemos recuperar la posibilidad de que el venezolano pueda vivir bien producto de su trabajo. Debemos recuperar la capacidad de compra del venezolano. Ahora, esos cambios en la economía que permitirían un profundo cambio en la forma de vivir de nuestra sociedad, solo podemos lograrlo con un cambio político que nos permita recuperar la democracia y la libertad. Que los empleados públicos puedan nuevamente tener un salario con el cual vivir, solo es posible con un cambio político. Que los maestros, los médicos, los enfermeros puedan vivir dignamente con el producto de su trabajo, solo lo podemos lograr con un cambio político. Que nuestros productores puedan volver a producir comida en los campos y llevarlos a los centros de consumo, solo podemos lograrlo con un cambio político. Que las fábricas puedan activarse nuevamente, producir y vender sus productos en el país, solo se puede lograr si hay un cambio político en Venezuela. Por eso insistimos que la lucha que estamos dando los venezolanos en contra de la tiranía de Maduro no es una lucha política, es una lucha existencial, porque lo que está en juego es la supervivencia de nuestra sociedad como la hemos conocido y como la queremos. Así que invitamos a que el pueblo venezolano se exprese contundentemente en contra del régimen madurista, votando masivamente el próximo 21 de noviembre a favor de los candidatos de la Mesa de la Unidad Democrática y con ello dar un golpe certero a esta tiranía. Y con esto y otras múltiples acciones de protesta, tanto dentro como fuera del país, sigamos presionando para lograr en la Mesa de Negociación de México una salida política que le permita a Venezuela recuperar el camino de la paz, de la libertad, de la democracia, pero sobre todo para que la familia venezolana pueda nuevamente comenzar a soñar
con echar para adelante nuestro país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, diputado Aguilar. Diputado Ricardo Aponte tiene el derecho de palabra. Buenos días, señor presidente, colegas parlamentarios, medios de comunicación social y pueblo de Venezuela. Con la puesta en vigencia este 1 de octubre de una nueva reconversión monetaria, la tercera en los últimos 13 años, se manifiesta el reconocimiento tácito de la aniquilación de la economía nacional, al ser incapaces de sostener siquiera el valor de la moneda nacional. La economía venezolana acumula ya 7 años continuos de caída sostenida, lo que hace que se haya desarrollado una ola migratoria nunca vista en la historia de la región, que alcanza a casi 7 millones de personas que han tenido que huir del país para buscar sobrevivir en otras latitudes, conseguir una mejor calidad de vida y ayudar económicamente a sus familiares que se quedaron en Venezuela. El modelo económico fracasado que sumió a Venezuela en esa crisis económica sin precedente generó la destrucción del aparato productivo nacional, aunado también a la irresponsabilidad fiscal del régimen, que generó una ola de hiperinflación que destruyó el poder adquisitivo de los venezolanos al pulverizar la moneda nacional. En Venezuela, el régimen ha hecho todo lo contrario a lo que establece la lógica económica, para corregir los desequilibrios fiscales, monetarios y cambiarios, por lo que no existen razones sustentables para pensar que con esta gente en el poder puedan haber cambios sustantivos en la política económica. Por todo lo anterior, Venezuela, según los últimos datos de la encuesta en COVID de la Universidad Católica Andrés Bello, se encuentra que el 94,5% de la población de Venezuela está en situación de pobreza, mientras el 76,6% se encuentra en pobreza extrema. Cifras distintas al año 2012, el año que puso fin a la ola de bonanza petrolera, donde la pobreza se encontraba en un nivel de 32,6% y la pobreza extrema se encontraba en 9,3%. El empobrecimiento en los últimos años ha crecido dramáticamente sin que se inmute el régimen de oprobio. Ahora bien, es necesario afirmar que desde el 1 de octubre, fecha de la puesta en marcha de la nueva reconversión monetaria, los agentes económicos reaccionaron, como es natural, con desconfianza en la medida, y más aún a sabiendas que no viene acompañada de medidas que ataquen las causas del problema económico de Venezuela. Y esta desconfianza se manifiesta en ajustes a los precios de manera especulativa, lo que ha hecho que los niveles de precios aumenten rápidamente en los primeros días de implementación de la medida, con lo cual se espera una disparada en la tasa de inflación mensual a final de este mes de octubre. Y aquí el gran perdedor es el pueblo de a pie, que hace de tripas a corazón para sostenerse él y su familia y evitar tomar la decisión que han tomado más de 6 millones, casi 7 millones de personas, que es abandonar el país. Esta tragedia que padece el pueblo de Venezuela solo se puede detener con un cambio de gobierno, que a través de una elección libre y transparente pueda escoger un nuevo presidente que inicie una transición y que permita generar confianza en los agentes económicos y se apliquen los ajustes en materia económica que reactiven la producción nacional, el empleo, el desarrollo económico y el bienestar de toda la población. Solo así saldremos de este foso en que nos ha metido este régimen. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Aponte. Tiene la palabra el diputado Ángel Alvarado. El pasado 1 de octubre entró en vigencia una nueva reconversión monetaria, la tercera reconversión monetaria de la era socialista, para que los venezolanos tengamos una cuarta moneda, una cuarta versión del bolívar, ahora llamado digital, anteriormente llamado soberano y antes fuerte y bolívar sin más. Yo quiero comenzar recordando que desde que se creó el Banco Central en el año 41 hasta el año 1980,
Venezuela tuvo la moneda más estable de Sudamérica y la tercera mejor moneda del mundo, mejor que el franco suizo, que la libra esterlina, que el marco alemán, que el dólar incluso. El bolívar era un bolívar que era una moneda realmente fuerte. Y ese tiempo de bolívar fuerte coincide porque está inseparablemente unido con la estabilidad fiscal, con las cuentas fiscales ordenadas. Esto es un tema inseparable de la política monetaria, que las cuentas fiscales, que el presupuesto esté equilibrado, que las cuentas fiscales estén sanas y que el Ejecutivo y el Gobierno sean disciplinados en el gasto. Venezuela viene de la tradición española, del Imperio Español, que fue sumamente desordenado el manejo fiscal de sus cuentas. Tanto es así que hasta el siglo XIX, el país que más veces entró en cesación de pagos fue España. Sobre todo en el siglo XVI, con cesación de pagos año tras año. De hecho, Venezuela fue entregada a unos banqueros alemanes, los Welser, que se encargaron de la conquista de la zona del Tocuyo y que desde allí llegaron a Bogotá, fundando Bogotá con Nicolás de Ferman. Bueno, esa parte del Imperio Español no fue otra cosa sino una cesación de pagos de España. Entonces, la tradición española es que España es el país con más cesación de pagos hasta el siglo XVIII. Pero luego en el siglo XVIII, siglo XIX y XX, el país que más ha caído en cesación de pagos ha sido Venezuela. Venezuela entró en cesación de pagos por primera vez en 1825, una vez que queda disuelta la Gran Colombia y se distribuye la deuda externa entre los países de esa Gran Colombia en base a su población. Y desde entonces Venezuela ha estado en cesación de pagos todo el tiempo, hasta que con el descubrimiento del petróleo, durante la dictadura de Juan Vicente Gómez, se paga la deuda externa con el ministro Cárdenas. Fue un paso fundamental en las finanzas del país, que estabilizaron o que balancearon el presupuesto fiscal, por supuesto, ayudado por el descubrimiento del petróleo. Y esto fue así hasta los años 70, cuando nuevamente en el año 75-76, en medio de un boom petrolero similar al del año 2007, se endeuda el país alocadamente y se gasta de manera completamente dispendiosa los recursos del país. Entonces, con ese gasto público desenfrenado en los años 70, con una deuda externa alocadamente contraída, pues comienza en Venezuela un desbalance fiscal que termina en el Viernes Negro. Y termina la estabilidad de la moneda, que desemboca nuevamente en ese febrero del año 83 con la devaluación del bolívar desde 4.30 y la implantación de un control cambiario. Digo todo esto porque lo que vive Venezuela actualmente es consecuencia de un nuevo desbalance fiscal que comienza a partir del año 2004 con nuevamente de contraer nuevamente una alocada deuda externa gastada en corrupción, en controles de cambio, unido además a una política de expropiaciones que destruyó por completo la economía y por supuesto la industria petrolera. Ir a analizar la reconversión monetaria necesariamente pasa por considerar que si no recuperamos la estabilidad fiscal, el balance presupuestario o un presupuesto balanceado, no hay manera de que tengamos una moneda sana. Y bueno, aún los venezolanos hoy estamos cercanos ya al 15 de octubre, no tenemos noticias de un presupuesto nacional que debe ser entregado por Constitución el 15 de octubre. Tenemos 5 años sin presupuesto nacional y es allí donde tenemos que encontrar entonces las causas de la hiperinflación, de la destrucción de la moneda. Termino diciendo que no hay un pueblo que haya tenido 4 monedas en tan poco tiempo. De hecho, no hay una generación que haya tenido 4 monedas en tan poco tiempo. No hay un país que haya pasado por un desastre monetario del tamaño de Venezuela. Y ese desastre monetario no se resuelve con reconversiones, no se resuelve cambiándole el apellido a Bolívar, lamentablemente usado de esta manera.
el Libertador. Se resuelve con disciplina fiscal, con presupuestos balanceados, discutidos, aprobados por la gente y, por supuesto, con una mirada de largo plazo que nos impida nuevamente desbalancear las cuentas fiscales. Un gran abrazo a todos, compañeros, se les quiere mucho y a seguir luchando por el pueblo venezolano. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el diputado Ricardo Salazar. Ciudadano presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y presidente interino de la República Bolivariana de Venezuela, colegas diputados, hoy nos corresponde intervenir sobre uno de los aspectos de la política económica que hoy se ha popularizado en los ciudadanos venezolanos, no favorablemente, sino desfavorablemente, porque la reconversión monetaria que ha implementado este régimen, la tercera ya, no demuestra otra situación que al haberle quitado al Bolívar 14 ceros, demuestra es el fracaso estruendoso que han tenido las políticas económicas que se han implementado desde el punto de vista monetario y que han arremetido y han destruido nuestro signo monetario. El Bolívar de hoy perdió su cualidad, su condición de moneda y ya no representa valor, ya no representa medio de pago y por supuesto lo único que le queda es como unidad de cuenta en los registros contables venezolanos. Lo que esconde esta reconversión monetaria es la escandalosa hiperinflación que ya en el mes de noviembre cumple 48 meses de hiperinflación, más los meses anteriores que tuvimos de alta inflación, que al combinarse con la caída estruendosa que ha tenido el Producto Interno Bruto, que es aproximadamente del 90% en los últimos 28 trimestres, nos demuestran que el fracaso de esta revolución suicida, de que esta revolución antipatriótica, que esta revolución que lo que ha hecho es destruir la economía venezolana, no tiene ninguna posibilidad de resolver la situación que estamos viviendo actualmente. Es por ello que el cambio político que se exige y que estamos luchando para ello, para lograr ese cambio político en Venezuela, es indispensable para la implementación de un plan integral de recuperación económica y que podamos entonces los venezolanos iniciar un proceso que se enrumbe sobre la base del estudio, del conocimiento y del trabajo hacia la recuperación económica del país. Sin ese cambio político va a ser totalmente imposible. Así que hoy, nuevamente, con esta reconversión, repito, la tercera que ha hecho este régimen, se demuestra de una manera tajante la destrucción de nuestra economía, la destrucción de nuestro signo monetario, responsabilidad directa de estos jerarcas del régimen chavista madurista que han gobernado nuestro país hasta este momento. Muchas gracias, colegas diputados, señor presidente. Muchas gracias, diputado Salazar. Tiene la palabra para concluir el debate la diputada Yalitza Aray. Muy buenos días, ciudadano Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, junta directiva, colegas parlamentarios, medios de comunicación. La crisis que atraviesa la economía venezolana se profundiza cada día más. Continúa su aplanadora frente al salario cada vez más insignificante y desvalorizado de nuestros trabajadores, que lo reciben en el ahora ya no fuerte ni soberano, sino Bolívar digital. A solo 12 días de la anunciada fórmula mágica financiera denominada la nueva expresión monetaria, tomada sin medidas complementarias que garantizaran que se iniciaba el camino a la verdadera recuperación económica, el poder adquisitivo de la familia venezolana y con ello la estabilidad general,
podemos decir que lo único que hemos observado es, en primer lugar, la reducción de los ceros para facilitar la expresión que, producto de la hiperinflación, así casi impronunciable, y ni siquiera se puede escribir las cantidades a las que llegó nuestra moneda como expresión económica y financiera. En segundo lugar, podemos decir la sustitución de la famosa fábrica de billetes o la fotocopiadora que utiliza el Banco Central para producir la moneda por la novedad del llamado mundo digital. En tercer lugar, lo que los economistas y especialistas denominan fricción transaccional, que da cuenta de la imposibilidad de obtener el llamado vuelto, en virtud de que no existe la moneda, no existe el cambio, y en consecuencia obliga a la aplicación de lo que sería el cuarto elemento denominado el efecto del redondeo, que se aplica para poder realizar la cancelación de los costos, subiendo o nivelando hacia arriba, evidentemente en detrimento de quien compra, de quien adquiere el producto, y en consecuencia en detrimento efectivamente del bolsillo y de la economía familiar. Nada ocurrió en cuanto a la mejora de nuestra crisis económica. Lo que sí produjo fue un gran nerviosismo, una gran confusión, una gran tensión entre quienes vieron cómo de repente, de la noche a la mañana, en un abrir y cerrar de ojos, el monto de sus cuentas bancarias pasaron de 7 dígitos a solo 1. Es así pues como observamos que lo que existe es una simbología de nuestra moneda en los precios de los productos y en la costo de nuestra cesta alimentaria. Pues con este nuevo maquillaje que le hicieron a la moneda, lo que se aviva es la lucha desleal con una dolarización que ya se muestra oficialmente frente a un bolívar debilucho, casi imperceptible, utilizado solo para comparar lo que significa la diferencia de su equivalencia en tiempos de la Cuarta con la llamada Quinta República que representa el socialismo de Nicolás Maduro. Es así, presidente, como nuevamente nos hacemos eco del sentimiento de nuestro pueblo, de las carencias, de cómo la imposibilidad de adquirir alimentos, medicamentos en una Venezuela arruinada, frente a un régimen que goza, disfruta y es capaz de realizar videos celebrando una Navidad que para la mayoría de los venezolanos llegará solo gracias al espíritu de solidaridad y de superación que siempre nos ha caracterizado. Es por ello que desde aquí ratificamos nuestro compromiso de lucha para que solo con el cambio del modelo, solo con el cambio del sistema, solo con el cambio de gobierno, podamos entre todos mantener la lucha para recuperar la democracia, para recuperar la economía y para recuperar la vida digna de todos los venezolanos. Es todo, ciudadano presidente, colegas parlamentarios. Muchísimas gracias, diputada Deyal Saray. Siempre me gusta la precisa intervención orientadora para el debate venezolano y la necesidad de recuperar nuestra economía y calidad de vida. En el punto, último labor en este punto, por favor, secretario de lectura al tercer punto del orden del día. Ciudadano presidente, el tercer punto del orden del día es el siguiente. Proyecto de acuerdo que declara la emergencia humanitaria de carácter especial, vulnerabilidad que sufren los pueblos indígenas venezolanos. Es todo, ciudadano presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Rommel Guzamán. Muy buenos días, señor presidente Juan Guaidó, colegas diputados, junta directiva, estimados periodistas, a toda Venezuela. Quiero mandarle un saludo
y un abrazo fraterno a todos nuestros hermanos indígenas que están en Venezuela sufriendo y los que están fuera de Venezuela resistiendo. En esta plenaria quiero presentar el acuerdo que declara la emergencia humanitaria de carácter de especial vulnerabilidad que sufren los pueblos indígenas venezolanos y que los pueblos venezolanos indígenas forman parte de la diversidad cultural más rica del mundo y en sus raíces se encuentran profundamente asentadas en las tierras donde se originaron hace milenios. También se encuentran entre los pueblos más desfavorecidos y olvidados del mundo cuando existen calamidades que solamente saben los pueblos indígenas cuando son asesinados y masacrados en las propias tierras venezolanas. Además, que los derechos de los pueblos indígenas se encuentran protegidos en el ámbito internacional por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT. Además, que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en el capítulo 8, donde se denomina que los derechos de los pueblos indígenas es el reconocimiento, su organización social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarios para desarrollar y garantizar su forma de vida. Estas leyes en la Constitución jamás se han aplicado en beneficio y desarrollo para estos pueblos indígenas. Como lo he dicho, siempre son masacrados y además saqueados. Si antes lo fue en la colonia española, ahora con esta colonia del régimen de Nicolás Maduro pretenden sabotear la economía de los pueblos indígenas en la frontera, en este caso en todas las comunidades indígenas, y Amazonas no escapa de ello. Además, abro un paréntesis para denunciar de que hace más de 3 años fueron masacrados 7 pemones en la comunidad de Cumaracupay, que además hace 4 años fueron masacrados los hermanos, 3 hermanos Curripaco en la comunidad de Picatonal. Luego fueron asaltadas las comunidades de Provincial y Pozón de Babilla cuando arremetieron delincuentes uniformados con la venia del ejército de Nicolás Maduro a masacrar y apoderarse del territorio indígena venezolano. Además que el dicho reconocimiento se deriva del valor e importancia que para la sociedad venezolana constituye nuestros pueblos indígenas como raíces ancestrales de una sociedad democrática, multiétnica y pluricultural, y que los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas originarios son directamente aplicables, lo cual a esta fecha jamás ha habido reconocimiento económico. Vivimos una gran crisis multifactorial que atraviesa Venezuela. Se han comprometido en la mayor medida de vulnerabilidad y la supervivencia de los pueblos originarios a raíz de la ausencia de insumos vitales. Hoy, la malaria, el COVID, la tuberculosis, la neumonía, el sarampión y otras enfermedades están atacando a nuestros hermanos indígenas y más que todo a nuestros hermanos desnutridos por falta de alimentación, como son principalmente los niños indígenas, las abuelas ancianas, las mujeres y hombres. Es ineficaz lo que ha hecho el régimen de Nicolás Maduro en apartar, en aislar a los pueblos indígenas originarios, que nosotros quiero decirle que existimos y que estamos dentro del mapa venezolano y que también tenemos derechos y deberes y que tenemos derecho de una asistencia social de desarrollo económico para nosotros. Ahora considero a los colegas parlamentarios y los exhorto a la aprobación inmediata de este acuerdo que va a beneficiar a nuestros hermanos indígenas, aunque no se aplique como ley venezolana, pero sé que algún día
esto va a tener las consecuencias jurídicas en contra de aquellos que han pisoteado a los hermanos indígenas. Y quiero concluir en declarar la emergencia humanitaria de carácter de especial vulnerabilidad que sufren los pueblos indígenas venezolanos, y exhorto al presidente Juan Guaidó a establecer planes y programas con carácter de urgencia dirigidos a restituir y garantizar efectivamente los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en cuanto a la salud y la alimentación y la seguridad personal en la frontera, y también que se respeten las leyes vigentes, como en este caso la Constitución. Y también quiero ratificar a los colegas diputados, al presidente Juan Guaidó y al pueblo venezolano de que este tema debe llevarse a México para que sea un tema poderoso, un tema objetivo y de eficacia para que los pueblos indígenas se les discuta la libertad y se les discutan sus derechos, y que quede como bandera, como principio fundamental de la República. Muchas gracias, colegas diputados. Gracias, presidente Juan Guaidó. Muchísimas gracias, diputado Busamana. Tiene la palabra el diputado Javier Linares. Saludos, ciudadano presidente Juan Guaidó, Junta Directiva, colegas parlamentarios. Habla el diputado Javier Linares. He tomado el derecho de palabra en esta oportunidad para hacer un llamado a las autoridades competentes a que sea tomado en cuenta el tema indígena, ya que, ciudadano presidente, no contamos con planes de atención a las comunidades indígenas. Estamos en un total abandono. No encontramos o no tenemos planes educativos, planes de educación, planes de alimentación, y este gobierno nos ha sumergido al olvido total. Nuestras comunidades se encuentran totalmente desabastecidas y, por lo tanto, señor presidente, gracias por esta oportunidad que se me ha brindado de tener este derecho de palabra ante esta honorable Asamblea Nacional para hacer esta solicitud ante ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, diputado Linares. Para concluir el debate, el diputado Virgilio Ferrer. Saludos, ciudadano presidente Juan Gerardo Guaidó, colega diputado. Nos toca a nosotros aprobar en este Parlamento y declarar la emergencia humanitaria especial en los pueblos indígenas. Tenemos que hacerlo con aquel dolor que nos toca en este momento actuar de acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que este régimen dictatorial, este régimen genocida, que lo que ha contribuido a agravar más la situación, es decir, agravar más esta crisis humanitaria que padece el pueblo indígena, ya que lo ha hecho en una manera constante, aquel genocidio permanente que mantiene la migración forzada, el abandono del pueblo. Es decir, cuando vemos que esta crisis multifactorial que afecta a estos pueblos indígenas, ya sea en enfermedades que no deberían existir, como la desnutrición, la malaria, el sarampión, la neumonía, se han agravado más. Se han agravado porque este régimen ha descuidado las políticas sanitarias, ha descuidado las políticas dirigidas a proteger la vida social de los pueblos indígenas. Es decir, permitirle a desarrollarse, permitirle a ellos funcionar como deberían estar en un país que esté en normalidad. Todo lo contrario, este régimen ha mantenido ese genocidio. Este es el régimen que ha engañado al mundo entero diciéndole que ellos son incluyentes porque toman en cuenta a los pueblos indígenas. Mentira, no los toman en cuenta, eso es mentira, es una gran falacia, es una gran mentira, y lo vuelvo a repetir, no me canso de repetir, porque sabemos nosotros que los indígenas mueren por mengua. Somos testigos como familias enteras desaparecen, ya sea en el oriente del país, ya sean los hermanos Pemones, ya sean los hermanos Yucpa en la Sierra Perijá, donde estos desaparecen, mueren y son enterrados a través de pequeños conuquitos, cosas que los entierran ahí con unos ataúdes hechos por ellos artesanalmente, porque este es un régimen que no le importa lo que es a los indígenas, y no le importa lo que ha utilizado a los indígenas, como utiliza alguien una servilleta para limpiarse la mano o limpiarse la boca con cualquier material desechable, y así lo hace, pues lo bota.
Por eso que nosotros hoy, con gran aplomo, con gran valentía, vamos a denunciar esto y solicitamos a la comunidad internacional, a nuestro presidente, que mantengamos esta lucha, esta denuncia, para que este régimen quede al descubierto con respecto a los pueblos indígenas. Este aislamiento forzado, esta migración forzada tiene que acabarse. Algún día tiene que haber la libertad para Venezuela y su pueblo, y en especial al pueblo indígena, que es el más vulnerable debido a todos estos factores que estamos denunciando, debido a este abandono por parte del régimen. Por eso que nosotros levantamos la voz y la seguimos haciendo. Lo hacemos porque creemos en una Venezuela que muy pronto va a ser liberada, pero va a ser liberada de acuerdo a nuestra actitud, de acuerdo a nuestra posición política, que es mantenernos en unidad y con un mensaje claro, coherente al mundo entero. Es decir, que estamos bajo un régimen dictatorial, que es un régimen genocida, que es un régimen que no le importa al venezolano, al indígena, a cualquiera de sus habitantes. Por eso que hoy tomo esta palabra y tomo este derecho para levantar la voz en nombre de mi gente, de mi pueblo, de este pueblo noble, de este pueblo que sus riquezas ancestrales, multifactoriales, están todavía presentes y vigentes, para decir al mundo entero que estamos en este país, en el país de Bolívar, y que estamos peleando y que estamos de pie todavía. Muchas gracias, colega diputado, señor presidente. Muchísimas gracias, diputado, por proceder a la lectura de la propuesta de acuerdo. Acuerdo que declara la emergencia humanitaria de carácter de especial vulnerabilidad que sufren los pueblos indígenas venezolanos. Considerando que los pueblos indígenas forman parte de la diversidad cultural más rica del mundo y en sus raíces se encuentran profundamente asentadas en las tierras donde se originaron hace milenios, también se cuentan entre los pueblos más desfavorecidos y olvidados del mundo. Considerando que los derechos de los pueblos indígenas se encuentran protegidos en el ámbito internacional por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Considerando que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en el capítulo 8, denominado de los derechos de los pueblos indígenas, el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. Considerando que dicho reconocimiento se deriva del valor e importancia que para la sociedad venezolana constituyen nuestros pueblos indígenas como raíces ancestrales de una sociedad democrática, multiétnica y pluricultural, y que los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas originarios son directamente aplicables. Considerando que la grave crisis multifactorial que atraviesa Venezuela ha comprometido en mayor medida la vulnerabilidad y la supervivencia de los pueblos originarios a raíz de la ausencia de insumos vitales, desnutrición y deficientes políticas sanitarias que han incidido en el aumento de enfermedades como la malaria, tuberculosis, neumonía y sarampión. Considerando que según la organización no gubernamental Provea, para su informe anual durante el año 2020, se asentó la violación de los derechos de los pueblos indígenas debido al abordaje discriminatorio de la pandemia de la COVID-19 por parte del régimen de Nicolás Maduro, lo que lo situó como una de las poblaciones de mayor situación de vulnerabilidad que no solo padeció riesgos sobre su integridad física, sino también sobre su conocimiento ancestral. Considerando que la existencia de pueblos indígenas originarios en situación de riesgo o vulnerabilidad exige que el Estado disponga las necesarias y especiales previsiones de corte jurídico e institucional con el objeto de proporcionar
proporcionar un trato específico, especialmente a pueblos en situación de contacto inicial, aislamiento forzado y forma de vida transfronteriza. Acuerda, primero, declarar la emergencia humanitaria de carácter de especial vulnerabilidad que sufren los pueblos indígenas venezolanos. Segundo, exhortar al presidente encargado, Juan Guaidó, establecer planes y programas con carácter de urgencia dirigidos a restituir y garantizar efectivamente los derechos de los pueblos y comunidades indígenas a las tierras, a la tierra y hábitat, salud, seguridad alimentaria, seguridad personal, de acuerdo a la Constitución y las leyes vigentes. Tercero, ratificar el apoyo y solidaridad con los pueblos y comunidades indígenas en su rol protagónico respecto a la lucha en la efectiva reivindicación de sus derechos y el respeto de sus culturas originarias. Cuarto, dar cumplimiento al presente acuerdo. Dado, firmado y sellado en sesión en línea de la Asamblea Nacional, celebrada por decisión de la Junta Directiva y de conformidad con lo previsto en los artículos 13, numeral cuarto, y 56, última parte, del Reglamento de Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, en razón de la usurpación que la dictadura de Nicolás Maduro mantiene sobre las instalaciones del Palacio Legislativo a los 12 días del mes de octubre del 2021, años 211 de la independencia y 162 de la Federación. Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente de la Asamblea Nacional. Juan Pablo Guanipas Villalobos, primer vicepresidente. Carlos Eduardo Berrizbeitia Giliberti, segundo vicepresidente. Wilfredo José Febres Peñalver, secretario. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. En consideración, la propuesta de acuerdo leído por Secretaría que declara la emergencia humanitaria de carácter de especial vulnerabilidad que son los pueblos indígenas venezolanos. Muchas gracias, diputadas y diputados. Se considera aprobado. De acuerdo leído por Secretaría. Por favor, secretario, de lectura al último punto del orden del día. Ciudadano presidente, ciudadanos diputados, el último punto del orden del día que fue incorporado en la modificación es el siguiente: debate sobre la situación actual de la empresa Monómeros Colombo Venezolano. Es todo, ciudadano presidente. Tiene la palabra el diputado y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipas, para presentar el proyecto de acuerdo. Adelante, diputado. Ciudadano presidente, colegas diputados, hoy quiero tomar la palabra para presentar ante la Asamblea Nacional en su comisión delegada un proyecto de acuerdo que tiene que ver con la grave situación que vive la empresa Monómeros y frente a la cual es importantísimo actuar. Chávez y Maduro, en el manejo de los activos en el exterior, tuvieron una actuación que no puede ser considerada como positiva por la ciudadanía de Venezuela. Lo que allí pasó, lamentablemente, ha puesto en peligro la titularidad tanto de Citgo como de Monómeros. Y frente a eso es necesario actuar. Desde el momento en que el gobierno interino asume la administración de Monómeros y de Citgo, comienzan a darse algunas situaciones que han sido calificadas por gente que están reñidas con lo que es el sano manejo y la sana administración de estas instituciones. Y hoy, hablando particularmente de Monómeros, tenemos que decir que Monómeros es una empresa que está comprometida en este momento. Está comprometida porque ha habido inestabilidad en sus juntas directivas y en su gerencia. Está comprometida porque se han producido decisiones que la han afectado para su sano funcionamiento. Está comprometida porque ha perdido credibilidad. Está comprometida porque hay acusaciones de corrupción
Y por eso nosotros estamos presentando este proyecto de acuerdo. Es un proyecto de acuerdo para la creación de una comisión especial de control e investigación sobre la situación actual de la empresa Monómeros Colombo Venezolanos Sociedad Anónima, que inmediatamente termine mi intervención lo consigno por la Secretaría de la Asamblea Nacional. Es un acuerdo para trabajar en varias áreas. La primera de ellas es la investigación. Tenemos que abrir con total transparencia todas las puertas de Monómeros. Abrirla para revisar qué es lo que ha pasado en esa empresa. Abrirla para investigar desde el momento en que se asumió la empresa hasta el día de hoy, cómo están las cosas en esa empresa. Y yo tengo la certeza de que hecha esa investigación, que estamos colocando un plazo perentorio de 10 días y una integración plural de esa comisión de la que hablaré ahora, pero tengo la convicción de que de esa investigación tiene que surgir la inmediata reestructuración de la junta directiva y de la gerencia de Monómeros. Y voy a decir un poquito más. Nosotros tenemos información de que se ha producido una vinculación de directivos y gerentes actuales y anteriores de la empresa Monómeros con la empresa Nitron, con quien Monómeros se ha endeudado de una manera absolutamente inusitada. ¿Cuál es la intención de la actuación de distintas personas vinculadas a Monómeros para pasarle información o para luego de estar en Monómeros integrar la plana mayor de esa empresa Nitron que se ha convertido en la empresa frente a la cual Monómeros tiene su deuda más importante? ¿Qué hay detrás de eso? Eso tiene que investigarse. Por eso todo tiene que investigarse. Todo el funcionamiento de la empresa tiene que investigarse. Y esa investigación, estoy convencido, como decía, que va a traer una reestructuración inmediata de esa empresa. Pero además, quiero ratificar la propuesta que ha hecho Primero Justicia. Primero Justicia ha dicho que no es bueno ni conveniente que los integrantes de la junta directiva estén vinculados a intereses políticos partidistas. Y creo que otra cosa que tiene que investigarse con respecto a Monómeros es quiénes son cada uno de los integrantes de la junta directiva o de la gerencia que han sido propuestos por los diversos partidos políticos, porque al final han sido decisiones políticas. Pero que se presente el nombre y el currículum de cada uno de los presentados para ver si el que presentó cada uno tiene las credenciales necesarias para poder formar parte de esa junta directiva. Todo eso tiene que formar parte de esa investigación. Y hemos propuesto la constitución de un fideicomiso que esté regido por normas fundamentalmente gerenciales y de transparencia para que esa empresa Monómeros pueda funcionar y pueda funcionar bien y su titularidad siga en manos de la ciudadanía venezolana, de la nación venezolana, que es parte del Estado venezolano. Así que por esa razón estamos presentando este proyecto de acuerdo. En ese proyecto de acuerdo se plantea la creación de una comisión especial y que esa comisión especial esté integrada por 5 personas. Nosotros tenemos un nombre que es Viviana Lucas, pero que debe, a mi modo de ver, estar integrada por representantes de los distintos partidos políticos y también de las minorías, es decir, 5 integrantes, que cada partido dirá. La información que tengo es que por Voluntad Popular estaría Marco Aurelio Quiñones, por Acción Democrática Romney Flores, por Primero Justicia Viviana Lucas, y faltarían las designaciones de Un Nuevo Tiempo y de las minorías que hacen parte del Parlamento y de su comisión delegada. Pero además que esa comisión especial tenga amplias facultades y que tenga, como decía, un lapso perentorio de 10 días para presentar sus recomendaciones, como lo hemos dicho en esta intervención. Pero además que esa comisión tramite todo lo necesario para que se haga una auditoría externa del funcionamiento de Monómeros desde el momento en que ha sido asumida por el gobierno interino hasta la fecha de hoy. De manera que todos tengamos claro cómo han sido las cosas allí y de manera que se puedan lograr establecer los correctivos necesarios, urgentes, lo entiendo, para que
esa empresa pueda funcionar adecuadamente. Consigno entonces este proyecto de acuerdo. Es todo, señor presidente. Lectura del proyecto de acuerdo consignado por el vicepresidente Juan Ipas. Señor secretario, por favor. Ciudadano presidente, no tengo el proyecto de acuerdo. Es reglamentario que el presentante lo pudiese leer directamente. Sí, yo lo he enviado en este momento, pero puedo leerlo también como usted quiera, secretario. Sí, le agradezco, ciudadano vicepresidente, y disculpe. No, con mucho gusto hago la lectura, señor secretario. Procedo entonces a hacer la lectura del proyecto de acuerdo para la creación de una comisión especial de control e investigación sobre la situación actual de la empresa Monómeros Colombo Venezolanos, Sociedad Anónima. Proyecto que, insisto, acabo en este momento de consignar ante Secretaría. Considerando que de conformidad con el artículo 20 del estatuto que rige la transición a la democracia para establecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Asamblea Nacional tiene el deber de adoptar decisiones para asegurar el resguardo de los activos, bienes e intereses del Estado venezolano en el extranjero, considerando que Monómeros Colombo Venezolanos S.A. es una empresa estratégica para el Estado venezolano, para los intereses del pueblo de Venezuela en el extranjero y para la hermana República de Colombia, considerando que las potestades de control e investigación de la Asamblea Nacional previstas en los artículos 187, numeral 3, 222 y 223 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela alcanzan a todas las empresas del Estado, incluyendo aquellas establecidas en el extranjero y que han sido rescatadas a través de los mecanismos establecidos en el estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Acuerda, primero, crear una comisión especial integrada por 5 miembros para investigar todo lo concerniente a la situación actual de la empresa Monómeros con sede en la República de Colombia, vista la necesidad e importancia que tiene el salvaguardar los activos venezolanos en el exterior. La comisión especial deberá trasladarse de inmediato a Colombia para iniciar la investigación encomendada. Segundo, otorgar a la comisión especial las más amplias facultades de investigación sobre el estado actual de la empresa Monómeros y en tal virtud deberá recabar toda la información que sea necesaria de parte del gobierno de la República de Colombia, de la Superintendencia de Sociedades, de la Junta Directiva de Pequiven, de la Junta Directiva y gerencias de la empresa, actuales y anteriores, de ser necesario, así como de cualquier otro ente que se requiera para el esclarecimiento pleno de las graves denuncias que existen sobre la actual situación y manejo de la empresa. Concluidas las investigaciones, la Comisión Especial deberá presentar a la Comisión Delegada de esta Asamblea Nacional un informe con las recomendaciones que crea pertinentes para la solución de la crisis de la empresa. Tercero, ordenar la realización de una auditoría externa de la empresa Monómeros desde el año 2018, inclusive hasta la presente fecha. En aras de garantizar la transparencia, la Comisión Especial acordará el procedimiento de selección de la firma auditora que tenga en cuenta la idoneidad y reconocimiento de la misma y preseleccionará una terna que deberá presentar ante la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional para que se proceda a la contratación y realización de la firma auditora que quede seleccionada. Cuarto, la Comisión Especial deberá presentar su informe contentivo de sus recomendaciones a la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional en un máximo de 10 días continuos siguientes a la fecha de la aprobación de este acuerdo. Quinto, los 5 miembros de la Comisión Especial que se crea en este acuerdo son los que ya mencioné, con la integración de un representante de Un Nuevo Tiempo y de un representante de las minorías. Es todo, señor presidente, colegas diputados. Muchas gracias, diputado Juan Pablo Guanipa. Muchas gracias, colegas parlamentarios. Antes de someter a votación este acuerdo, algunos comentarios adicionales en lo que debe ser la rendición de cuentas, la transparencia
con lo que deben ser los contrapesos naturales que forman parte de la democracia, forman parte de lo que queremos rescatar precisamente. La investigación, los contrapesos naturales, lo que hemos venido luchando durante años en nuestro país. Fue la dictadura la que destruyó y secuestró las instituciones, la que destruyó y secuestró a los venezolanos. Fue la dictadura la que ha pretendido robar, saquear las arcas de la nación en este momento del país. Por lo cual, para recuperar la democracia debe haber transparencia. Para recuperar la democracia debe haber rendición de cuentas. Para recuperar la democracia debe haber rendición de cuentas claras del país. Por supuesto, investigar el resentimiento, la corrupción, el secuestro de las instituciones fue precisamente lo que nos trajo a este desastre en este momento del país. Por lo cual, no solamente es pertinente una investigación, no solamente es pertinente establecer responsabilidades. Si alguien se aprovecha en este momento del esfuerzo de cientos y miles de venezolanos en recuperar la democracia, porque no solamente es el desastre que generó la dictadura, el tráfico de influencias es corrupción. Que querer privilegiar a uno u otro por encima de lo que justo es también corrupción y debe ser claramente señalado, debe ser denunciado. Cualquier funcionario que esté ejerciendo en pro de recuperar la democracia, en el gobierno interino, en lo que ha sido la Asamblea Nacional, además tiene el deber de formalizar cada una de las denuncias, cada una de las interacciones. Si se incurrió en alguna falta con algún proveedor, empresa, tráfico de influencias, hay que denunciarlo y formalizar. Y aprovechando, por cierto, la jurisprudencia y las instituciones que existen en el hermano país, donde sí hay hoy independencia de poderes. Soportarnos hoy, lamentablemente, en la ausencia de instituciones en Venezuela, en la institución y la medida como la de supersociedades del 20 de agosto, que señala a algún tipo de irregularidad, pues investigar y establecer responsabilidades. Una reestructuración profunda que responda a los venezolanos, a la protección de los activos, no a ninguna particularidad ni a ninguna individualidad. Este acuerdo no puede ser solamente una investigación, debe ir a la acción inmediata. La reestructuración no solamente es pertinente, sino urgente, en comunicación directa con nuestros aliados para proteger el activo de todos los venezolanos. Que se va a hacer y lo vamos a lograr producto de la acción no solamente de una investigación que debe llegar a cada uno de los venezolanos. Adicionalmente, la reestructuración que se presentó, por cierto, el 14 de septiembre y que tiene hoy la renuncia de una directiva públicamente y dos en privado, ya es pertinente y urgente. La Junta Directiva hoy tiene 3 renuncias de la directiva producto de ese proceso de reestructuración y hay que completarla de manera inmediata de forma profesional. Y como presentamos en la propuesta y en un decreto la necesidad de que sea con una empresa profesional, cazadora de talento humano, que profesionalice, como lo decía hace minutos, por cierto, o segundos, el diputado Juanita. Así que no solamente debe ser el establecimiento a través de la investigación, cosa que se soporta además en la Comisión de Contraloría, que además saludo la acción rápida de 3 semanas de comparecencias de investigación, que emitió una carta además a la Junta Directiva solicitando y exigiendo la reestructuración también de este ente. La auditoría externa desde el mismo 2018, de manera inmediata también para poder llevar a cabo todos estos elementos. Los funcionarios públicos que actuando en ocasión o en vez de líderes de partidos políticos o de funcionarios deben formalizar las denuncias. Miren, probablemente no se pueda evitar 1 o 2 manzanas podridas. Probablemente no se pueda evitar, incluso yo que soy de formación católica, como ustedes lo saben, hasta a nuestro Señor Jesucristo lo traicionaron por unas monedas. Probablemente no podamos, pero sí es posible tomar acción, pero sí es posible denunciar, pero sí es posible marcar diferencia clara con lo que fue lo que destruyó este país, que fue lo que destruyó a nuestro Venezuela. Así que este debe ser el accionar, estas deben ser las medidas y acciones a tomar, ampliar
además el alcance, no solamente para investigar, sino para avanzar con todo lo que se ha discutido. Y lo resumo. Tomar en cuenta la medida de supersociedades del 20 de agosto, tomar en cuenta el inicio de la reestructuración con las renuncias, incluso públicas, de algunos de los directivos, poder avanzar en medidas profesionales para la designación de la gerencia y la junta directiva, con los perfiles propios e idóneos en este momento, entendiendo la complejidad política de Venezuela y la vulnerabilidad de la República para poder proteger sus activos de cara al futuro de los venezolanos, establecer responsabilidades producto de la investigación, la auditoría externa, formalizar las denuncias de cada uno de los que la han hecho a través de los diferentes espacios, reseñar claramente si hay algún tipo de tráfico de intereses con cualquier empresa para Venezuela de inmediato. Eso también es corrupción y debe investigarse. La transparencia, la rendición de cuentas es lo pertinente en este momento. Sí hay diferencia y sí la podemos hacer de cara a la recuperación de la democracia. Fue la dictadura y su corrupción lo que destruyó este país. Así que cualquier manzana, una o dos, o las que sean, nuestra diferencia va a ser tomar acción de inmediato. No solamente hablar, sino tomar acción. Han sido 8 semanas desde la medida de supersociedades, 3 semanas con la investigación de la Comisión de Contraloría, la solicitud de reestructuración, la renuncia de la Junta Directiva. Así que lo pertinente, luego de este proyecto de acuerdo presentado por el diputado Juanito en nombre de los partidos, es pertinente la toma de acción inmediata. Como decía, en consideración la propuesta de acuerdo presentada. Se considera aprobado. Con esto concluye la sesión del día de hoy y se convoca para el día martes. Gracias, diputados. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.